Bien, a continuación vamos a ver un cuarto formato referido ya no a nuestras celdas, sino referido a las tablas en Excel. Previo a ver la cuestión del formato de tablas, vamos a analizar dos conceptos anteriores que tienen que ver con la organización de los datos dentro de la hoja de cálculo. Decimos que en una hoja de cálculo, en primer lugar, aparece lo que nosotros explicábamos como el concepto de celdas. Eso ya fue mencionado. En segundo lugar, tenemos que comprender el concepto de rango de celdas, que como veremos a continuación no presenta ninguna complejidad a la hora de comprender su conceptualización. Cuando hablamos de un rango de celdas, hablamos de un rango de celdas cuando existe información contenida en muchas celdas adyacentes y es necesario tener esa información organizada en un rango e identificada con un rango de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que todos los artículos de nuestro listado de ventas comprenden un rango de celdas que va desde la celda A1 hasta la celda A19. Eso que se denomina rango de celdas también puede ser identificado como rango de datos si se quiere, compone un grupo de celdas con información que por alguna razón nos interesa para utilizarla en diferentes funciones. Cuando la información no se dispone como un rango de celdas o datos puede disponerse, como vemos en la tercera posibilidad que vamos a mencionar, como una tabla. ¿Cuándo la información se organiza como una tabla y cuándo como un rango? Veamos. Si yo selecciono todo el espacio de información que va desde la celda A1 hasta la celda F19, es decir, el rango de celdas que va desde A1 hasta F19, lo que estoy haciendo es seleccionar un grupo de celdas. Ahora bien, una cuestión que puede ser importante y necesaria es indicarle a Excel que en verdad este grupo de celdas lo que conforma es una tabla de datos. Es importante la diferencia porque el hecho de que todos estos datos estén organizados de manera adyacente no le indica al sistema de que además son una tabla. Yo podría tener aquí un montón de datos y no necesariamente ser una tabla. ¿Cuándo los datos son una tabla? Cuando toda la información que se ubica en los diferentes registros de la tabla responde a la definición de los campos que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, en la columna A nosotros definimos el campo artículos. Quiere decir que de ahora en más cada uno de los registros o filas, como se denomina, va a tener en la columna A artículos. Es decir, que aquí no va a aparecer otra cosa que no sea artículo. Lo mismo va a pasar para las restantes columnas. Entonces, como nosotros estamos seguros de que esta información en este rango de celdas son efectivamente datos de una tabla, lo que vamos a hacer es convertir este rango en una tabla, lo cual además nos va a dar la posibilidad a continuación de definir un mejor formato para esa tabla. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo el rango de datos que mencionamos anteriormente. Vamos a proceder a ubicarnos en la cinta de opciones, en el menú Insertar, y luego le vamos a dar clic en Tabla. A partir de ese momento observamos que el sistema me muestra un cuadro de diálogo donde me dice ¿dónde están los datos de la tabla? Y como vemos aquí, los datos de la tabla van a estar ubicados en el rango que va desde la celda A1 hasta la celda F19. Fíjense que el sistema, siempre que utiliza un rango que nosotros hemos seleccionado como usuarios, lo hace con esta nomenclatura de las celdas separadas por dos puntos para indicar que todo el contenido que está entre esas dos celdas, es decir, a la derecha de A y hasta la F, y desde 1 hasta 19, es parte de nuestro rango. Le vamos a indicar que efectivamente cree la tabla con esa información, para ello damos clic en aceptar y fíjense lo que sucede.
A partir de este momento nosotros identificamos que en ese espacio existe una tabla. Fíjense que el formato, y ahora sí decimos que vamos a dar formato de tabla, que el formato ha mejorado o ha cambiado de manera sustantiva. Observamos que la primera fila contiene los encabezados de columna, cambia el color y el formato de las celdas y además dispone de un práctico filtro. Ya vamos a conversar específicamente de qué son los filtros de información, pero adelantamos que un filtro es la posibilidad de seleccionar solamente uno de los registros, perdón, uno de los tipos de registros que tenemos. Y además cambia, como vemos, el formato en el sentido de que de forma intermitente, para una mejor visualización, le va cambiando el color a la tabla. Luego, como decíamos, tenemos la posibilidad de cambiar lo que se denominan los estilos de la tabla. Para ello, nos vamos a ubicar en esta sección dentro de la pestaña Inicio y en el formato de tabla podemos seleccionar cualquiera de los que tenemos aquí disponibles. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí un formato de tabla bastante colorido, como puede ser este, ¿está? Donde vemos que rápidamente toda la tabla cambia su formato. A la hora entonces de formatear datos que están relacionados en una tabla, esto es muy importante. Vamos a ver más adelante que la utilidad de tener en el sistema indicado que un rango de datos se convierte en una tabla es más amplia que solamente asignar un formato, sino que podemos disponer de muchas otras opciones dentro de lo que es la pestaña de herramientas de tabla. ¿Está? Luego veremos eso en detalle.